Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso de física atmosférica. Bueno, el día de hoy, continuando con lo que estábamos haciendo ayer, vamos a utilizar el diagrama de presión-temperatura, SQT-LOP, para resolver el problema, el mismo que resolvimos ayer, pero de una manera gráfica. Entonces, recordemos primero, vamos a regresar un poquito, cuál era el problema. Entonces, el problema es este, ¿verdad? Este ejemplo. Dice una masa de aire a 1000 hectopascales y 18 grados Celsius tiene una razón de mezcla W de 6 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. ¿Cuál es su humedad relativa y su punto de rocío? Y entonces, pues ayer hicimos todos estos cálculos que están acá para encontrar para responder estas dos preguntas que nos hacen. Entonces, ahora no vamos a utilizar estas fórmulas, sino que vamos a utilizar este diagrama. Entonces, vamos a utilizar este diagrama primero ignorando lo que está acá ploteado. O sea, vamos a ignorar la línea roja, la verde, la azul, todo. O sea, solo nos vamos a quedar con las líneas propias que marcan las cantidades en el diagrama. Y voy a usar, no este, sino que voy a usar este que tengo acá, que es lo mismo, solo que le di un poquito más de zoom para poder tener un poquito más de claridad de lo que estamos haciendo. Entonces acá, pues yo simplemente abrí esta imagen en GIMP, ¿verdad? Ustedes conocerán el editor de imágenes, para que nos sea un poquito más fácil poder hacer unas marcas. Entonces, de nuevo, ¿qué era lo que decía el problema? Vamos a regresar solo para tener esa parte acá. Entonces, todo empieza con una masa de aire a 1000 hectopascales y 18 grados Celsius. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar ese punto en el diagrama. Entonces, de nuevo, en el eje vertical tenemos presión. Entonces, acá tenemos los 1000 hectopascales. Entonces, toda esta línea, ¿verdad?, corresponde a 1000 hectopascales. Y la temperatura dice 18 grados Celsius. Entonces, la temperatura está en este eje, ¿verdad? Esta es la temperatura. Y, de nuevo, recordemos que líneas de temperatura constante son estas líneas punteadas que vemos acá, ¿verdad? Así como esta. Esta es la línea de 0 grados de temperatura. Entonces, pues como en un sistema de coordenadas, ¿no? Ubicamos ese punto. Entonces 1000, ¿no?, sería a lo largo de esta línea y 18 grados. Entonces este punto de acá sería 20 grados. Entonces acá vamos a tantear un poco porque en realidad necesitaríamos más curvas si queremos tener más precisión. Y de hecho en otro ejemplo les voy a dar un diagrama de estos con más líneas para que podamos tener más precisión. Por el momento vamos a tantear un poco dónde queda 18 grados. Entonces, por ejemplo, acá estaría 10 grados, ¿verdad? Y acá está 20 grados, ¿no? Siempre sobre la línea de los 1000 hectopascales que están acá. Entonces, 18 grados estaría, si este es 20, ¿verdad? Voy a quitar todo esto. Entonces, 18 estaría... ah, 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 esto sería como 15, ¿verdad? Entonces tal vez 18 está por aquí, digamos aproximadamente, ¿verdad? Como les digo, estamos tanteando esa ubicación. Voy a hacer este puntito un poquito más grande para que se note. Acá, un poco más grande, vamos a exagerar un poco para que podamos verlo. Y digamos que acá, ¿verdad? Entonces, este punto de color, bueno, no es púrpura, ¿verdad?, pero rojizo, no, magenta es este color, ¿verdad? Bueno, o supongamos que es magenta. Entonces, este punto marca la ubicación de nuestro paquete de aire en el diagrama presión-temperatura. Entonces, de nuevo, la línea horizontal nos dice 1000 hectopascales acá y la línea 45 grados tiene que intersectar acá, pues como más o menos 18, ¿verdad? 18 grados aproximadamente. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces regresemos acá al problema. Entonces dice, primero nos dice cuál es su humedad relativa y su punto de rocío. Bueno, ¿qué hay que hacer para conocer la humedad relativa?
Para la humedad relativa ya sabemos que necesitamos aplicar esta fórmula que está acá, que involucra conocer la humedad real que tiene, que esa la conocemos, es 6. Lo que no sabemos es la humedad de saturación de este paquete. Entonces esta humedad de saturación la vamos a sacar de este diagrama. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero recordemos, ¿no? La humedad de saturación, tenemos una fórmula para hacer esto, ¿verdad? Y esto nos dio pues 12.4. ¿Cómo sacamos acá la humedad de saturación? Bueno, entonces la humedad de saturación está en este diagrama y son estas líneas punteadas con puntitos verdes que vemos acá y estos numeritos que están aquí, perdón, todos estos numeritos que están acá denotan humedades de saturación. Entonces la humedad de saturación más alta es 36, 30, ¿verdad? Ven ustedes que a medida que disminuimos la temperatura, esa saturación disminuye, ¿no? Y la menor que tenemos acá es esta, ¿verdad? 1 gramo por kilogramo de agua. Entonces, estas líneas punteadas, ¿verdad? Por ejemplo, así como esta, ¿verdad? ¿No? Así como esta que va para acá, nos dan líneas de saturación constante. Si nosotros nos movemos a lo largo de estas líneas punteadas verdes, nos movemos de tal manera que la humedad de saturación se mantiene constante. Entonces, si nuestro punto está acá, y ya sabemos, ¿verdad?, del problema. El problema sabemos que contiene una humedad de 6 gramos por kilogramo. Entonces, saturación significa que la humedad W sub S sea igual a esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos la humedad relativa de este paquete que está acá? Bueno, para este punto nosotros podemos ver que si seguimos esta línea punteada sobre la cual se encuentra, nos dice que para esta presión y esta temperatura, la humedad de saturación son aproximadamente 13, ¿verdad? Es este 13 que está acá. Y esa sería la humedad de saturación para este paquete, ¿verdad? Entonces, de nuevo, este set de líneas verdes punteadas nos dice cuál es la humedad de saturación a la presión y la temperatura para la cual nos encontramos. Entonces, este que es nuestro puntito, ¿verdad?, nuestra coordenada, se encuentra pues prácticamente sobre la línea que dice 13. Entonces, uno interpreta que este 13 corresponde a la humedad de saturación para el punto en el cual estamos ubicados. Y eso es lo que leemos directamente de la gráfica, ¿no? Entonces sabemos que la humedad de saturación a esta temperatura es de 13. ¿Y cuánto nos había dado? Pues nos había dado 12.4, ¿verdad? Que eso quiere decir que tendríamos que haber puesto este puntito un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Tanteando la temperatura. Pero de nuevo, acá solo quiero ilustrar, no voy detrás de la precisión del cálculo, sino que solo quiero ilustrar qué es lo que leemos de esta gráfica, ¿no? Entonces, de nuevo, estas líneas de acá, todos estos valores denotan humedad de saturación. Entonces, de nuevo, para este punto, ¿verdad?, a 1000 hectopascales y 18 grados, pues acá leemos aproximadamente 13, ¿verdad? Y eso nos da la humedad de saturación. Entonces, con esta humedad de saturación podemos calcular la humedad relativa, ¿verdad?, utilizando esta fórmula. Sería 100 veces la humedad que contiene el paquete sobre la humedad de saturación, que el valor de la gráfica nos diría 13 en lugar de 12.4. Pero esto, como les digo, la precisión ahorita no nos importa, ¿verdad?, porque podemos utilizar gráficas con más líneas y eso reduce esta imprecisión. Lo importante de acá es que de la gráfica podemos leer la humedad relativa. No la humedad relativa, la humedad de saturación, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en un punto por acá, cualquiera de estas líneas nos dice cuál es la humedad de saturación en gramos de vapor por kilogramo de aire seco. ¿Ok?
Y eso resuelve nuestra primera pregunta, ¿verdad? La humedad relativa. La otra pregunta dice, ¿cuál es su punto de rocío? Y recordemos, el punto de rocío es la temperatura a la que hay que enfriar el paquete para que quede saturado. Entonces, acá obviamente nuestro paquete no está saturado porque tiene 48% de humedad. Para que llegue al 100% de humedad, lo que tenemos que hacer es reducir esta humedad de saturación de tal manera que sea igual a la cantidad de vapor que contiene. O sea que necesitamos que W de saturación sea igual a 6. Entonces, lo que queremos nosotros es que reducir la temperatura de tal manera que la humedad de saturación sea 6. Entonces, en estos numeritos que están acá, tendríamos que ubicar cuál es la humedad de saturación que dice 6. Y esto está acá, ¿verdad? Es este número 6. Entonces, seguimos esta línea punteada hacia abajo, ¿verdad? Y recuerden que el punto de rocío es comprimir, ¿no? O se obtiene comprimiendo el paquete a presión constante, ¿verdad? No comprimiendo, enfriando el paquete a presión constante hasta que su humedad sea igual a la humedad de saturación. Entonces, presión constante quiere decir que no nos vamos a mover de esta línea horizontal, ¿verdad? De 1000 hectopascales. Entonces, nos vamos a mover desde este punto hacia la izquierda. Entonces, eso quiere decir que vamos enfriando, ¿no? Venimos de 18, pasamos por 15, pasamos por 10 y acá en este lugar se intersecta la línea horizontal de presión constante con la línea de humedad de saturación 6, que es este numerito que tenemos acá. Y entonces cuando estamos acá, lo que hacemos es leer la temperatura a la cual estamos. ¿Cómo leemos la temperatura? Bueno, pues habría que trazar una línea. Vamos a ver, vamos a trazar una línea fina. A ver si esto funciona. Sí. Una línea fina paralela a estas líneas punteadas de temperatura constante para ver más o menos en dónde leemos la temperatura. Entonces, de nuevo, esto involucra un poco de tanteo, ¿verdad? Por ejemplo, una línea, tal vez un poquito menos. Acá solo estoy improvisando una línea más o menos paralela a las líneas punteadas, ¿verdad? Tal vez ahí, ¿verdad? Entonces, esta línea nos diría acá en la intersección, ¿verdad? Justo acá, cuál es la temperatura. Entonces vemos que estamos entre 0 y 10. Tal vez un poquito más de 5, ¿no? Podría ser 6, ¿verdad? De nuevo, estamos casi a la mitad, ¿no? Tal vez un poquito más hacia la derecha. Digamos que 6, ¿verdad? Eso es lo más que podemos tantear acá con esta gráfica. Entonces quiere decir que el paquete se tiene que enfriar de 18 a 6 grados Celsius para que su humedad de saturación sea igual a la humedad que contiene, ¿no? Entonces recordemos que el paquete contiene 6 gramos por kilogramo. Entonces saturación se obtiene cuando W sub S es igual a la humedad que el paquete contiene, ¿verdad? Entonces el paquete contiene 6, entonces hay que enfriarlo de tal manera que lleguemos a la línea de saturación de 6. Entonces acá vemos por qué cuando estábamos acá a 18 grados el paquete no estaba saturado, porque el paquete tiene 6 gramos por kilogramo, pero podría llegar a tener un máximo de 13, ¿no? Esa es la saturación, ¿no? Y eso es lo que nos dicen estas líneas. Entonces si nosotros lo enfriamos, ¿verdad? Justamente acá, y llegamos a 6, entonces en este momento tenemos 100% de saturación, ¿no? Entonces, si comparamos el cálculo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Habíamos dicho que la temperatura, el punto de rocío lo alcanzamos en 6.8, ¿verdad? Y de la gráfica estamos leyendo 6, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Es lo máximo, lo más que podemos hacer con esta gráfica, ¿verdad? Y esta es la manera entonces en la cual leemos el punto de rocío. Entonces el punto de rocío, de nuevo,
enfriar el paquete hasta que su humedad de saturación sea igual a la humedad que contiene. ¿Ok? Y eso es lo que contesta la otra pregunta, ¿verdad? 6.8. Y con eso resolvemos el problema. Entonces, noten que si utilizamos la gráfica, pues no hay que hacer ningún cálculo. Todo se puede inferir directamente de acá. Entonces, y esto nos da también para entender muy fácilmente otras cosas, ¿no? Imagínense que en lugar de de que la humedad de este paquete sea 6, fuera 1, por ejemplo, que su humedad fuera 1 gramo por kilogramo. ¿Cuál sería su punto de rocío? Entonces, habría que enfriarlo desde acá hasta llegar a saturación de 1, que sería justamente esto, ¿verdad? Esta sería una saturación de 1 gramo por kilogramo. Y entonces esa saturación la obtenemos, voy a hacer esta marquita más grande, básicamente acá, en este lugar. Y entonces acá nos tocaría leer la temperatura, ¿verdad? Que así muy aproximadamente tal vez corresponde a un lugar como por ahí, sería menos 15 grados Celsius. Entonces, mientras menos humedad haya en el paquete, más hay que enfriarlo para que se sature, ¿sí? Entonces, deducimos inmediatamente que el punto de rocío no es otra cosa más que la medida de humedad que hay en el aire, ¿sí? Es la humedad que contiene el paquete de aire, ¿verdad? Lo único es que no está saturado, sino que está a una temperatura que puede ser mayor. Y entonces, para ilustrar ese punto, ahora quiero regresar a el resto de curvas que están en esta gráfica. Entonces, tal vez acá vamos a regresar a esta parte. Entonces, la curva verde que ustedes ven acá es el punto de rocío. Y la curva roja es la temperatura del aire. Entonces, esta gráfica lo que nos da es el perfil vertical de la atmósfera en un cierto lugar, en un cierto momento. Entonces, y nos dice cómo varía la temperatura y el punto de rocío. Entonces, en este caso, la temperatura varía más o menos como desde 30, ¿verdad? Empezando acá, ¿verdad? Es la línea punteada es 30. A ver, vamos a regresar acá. La línea punteada es 30 y ven ustedes que va descendiendo y vean que va casi paralela a una de estas líneas rosadas que son, según lo que tenemos acá, las adiabáticas secas. Entonces acá va subiendo, luego hay lo que podría parecer una pequeña inversión de temperatura y luego sigue disminuyendo, ¿verdad? Y esa es la temperatura, digamos, en la dirección vertical de la atmósfera. La línea verde, como ustedes ven acá, es el punto de rocío. Y el punto de rocío varía de esta forma. Entonces, acá, al nivel de la superficie, que ven que no está a 1000 hectopascales, sino que empieza arriba, eso es porque es una región montañosa, ¿verdad? De hecho, es un punto acá arriba de México, ¿verdad? Que lo seleccioné así de manera muy arbitraria. Entonces, acá el punto de rocío anda, ¿verdad? Por los, digamos, 10 grados, un poquito menos de 10 grados Celsius, ¿verdad? Más o menos trazando esa línea paralela, ¿verdad? Así, un poquito menos de 10 Celsius. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que si nosotros tenemos aire a esta temperatura, 30, hay que enfriarla más o menos a 10 grados Celsius para que el aire se sature. Lo que eso inmediatamente nos dice es que si aquí el aire está saturado, esta es la cantidad de humedad que tiene el aire. Entonces, en este caso podemos leer directamente que tiene 8 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Lo que vemos es que cuando subimos, por ejemplo, a esta altura más o menos de los 650 hectopascales, ¿verdad? La curva verde y la roja están más juntas. Lo que eso quiere decir es que la humedad relativa es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque vean, la humedad relativa la podemos calcular fácilmente del diagrama. Acá nosotros decimos la humedad que contiene este aire es más o menos, digamos acá, ¿verdad? Es más o menos 8 gramos por kilogramos.
¿verdad? Pero esta no es la temperatura a la que está el aire. La temperatura real a la que está es esta. Y entonces a esta temperatura, más o menos, ¿verdad? La humedad de saturación es 30, ¿verdad? Entonces la humedad relativa vendría siendo 8 sobre 30, ¿verdad? Es decir, lo que realmente contiene sobre el máximo que podría contener a la temperatura que se encuentra. Entonces, mientras más alejadas estén estas curvas, es menor la humedad relativa. Si estuvieran exactamente en el mismo lugar, el aire, uno dice, está 100% saturado y es aire húmedo. Acá, ¿verdad? Incluso la cantidad de humedad es mucho menor, menor a 1 por lo menos. No la podemos leer de acá porque ya no hay líneas que no lo digan, pero es mucho menor, ¿verdad? Entonces, en toda esta región, por ejemplo, uno podría especular que el aire está bastante seco, mientras que acá, en esta parte, el aire pues, está bastante húmedo. Y en la superficie, pues también está seco, por ejemplo. Y entonces, ese es el tipo de cosas que podemos leer del diagrama presión-temperatura. Como les digo, acá hay un poco más de información, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es eso, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, el diagrama contiene, ¿verdad? Presión, temperatura, contiene los radios, las razones de saturación que sirven para saber la humedad, contiene las curvas adiabáticas, que son estas líneas rosadas que vemos acá, y contiene las adiabáticas saturadas, que son las líneas azules que vemos acá. ¿Cómo utilizar las adiabáticas y todo junto? Pues ese va a ser tema de otro ejemplo que vamos a ver, ya no con esta gráfica, sino con una diferente, para tener un poquito más de precisión en los cálculos que hagamos. Entonces, por hoy nos quedamos acá.